Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos acompañan a nuestra escuela dominical. Seguimos con el tercer trimestre. Amén. Tenemos la clase número 2, el tercer trimestre del año 2024. Amén. Una redención de poder. Y ahora pues nos toca, como les digo, la clase número 2. Y se titula Dios cumple sus propósitos. Ven, y les invito a agradecerle al Señor. Ahí sí pueden acompañarme en oración. Amén. Padre, te doy gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se toman el tiempo, mi Dios Padre, y disfrutan, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, mi Dios Padre, y poder disfrutar, Señor, y poder aprender juntos, Señor, sobre tu palabra hermosa, mi Dios Padre, sobre esta lección que tenemos enfrente de nosotros, mi Dios Padre. Seas tú alumbrándonos, Señor, nuestro entendimiento, mi Dios Padre, que podamos atesorar, Señor, y poner en práctica, mi Dios Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues tenemos nuestro pensamiento central, que es cuando Dios interviene a favor de su pueblo, las estrategias del enemigo no pueden tener éxito. Y tenemos nuestro texto áureo, nuestro texto que sobresale, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y luego tenemos pues 3 objetivos también, como siempre, que deseamos lograr, amén, los de esta clase. El primero es conocer la condición precaria, o sea, efímera, la condición frágil en que se encontraba el pueblo de Dios en Egipto. Amén. Y la número 2 es estar alertas frente a los planes del enemigo para destruir al pueblo de Dios. Amén. Y por último tenemos que entender lo que es la providencia divina en la protección de sus escogidos. Amén. Estos son los 3 objetivos que queremos lograr en esta clase. Entonces, si no tiene expositor, la base para esta clase, la base bíblica, está en Éxodo capítulo 2 y los versículos del 1 al 10. Amén. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Y dice el versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, una hija de Leví. Versículo 2: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6: y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Versículo 8: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ven, en este estudio nos vamos a centrar en el nacimiento, amén, en la preservación, y nos vamos también a centrar en la disciplina de Moisés. Amén. Es el gran líder de Israel. La historia nos cuenta que el pueblo israelita se multiplicaba en gran manera, amén, aún mientras eran esclavos de Egipto. Entonces el faraón mandó a ahogar en el río a todo hijo varón que naciera de los hebreos. Este
opresor egipcio promovió un edicto, un decreto con el único propósito pues de eliminar al pueblo de Dios, a Israel. Y pues, ¿cómo podría sobrevivir una nación, amén, sin cada niño si cada niño que naciera debiera morir? Humanamente, pues, era imposible de resistir aquel ultimato. Entonces esto daba la impresión de que el fin para el pueblo de Dios había llegado. Amén. Pero Dios tenía un hombre y una mujer de la familia de Leví a quienes podía confiar su secreto. Amén. Moisés no era el primogénito, ¿verdad? Moisés tenía dos hermanos, María, la cual podía cuidar de él, y Aarón, quien era 3 años mayor que Moisés. Entonces, por esto podemos deducir que el edicto real pues apareció después del nacimiento de Aarón, y que Moisés pues era el primero de los niños de estos padres cuya vida estaba en peligro debido a las órdenes dadas por el faraón. Entonces, la fe de estos padres vemos que fue puesta a prueba cuando, contra toda adversidad, la madre decide esconderlo, amén, por 3 meses. Ella colocó a su hija en una arquilla, leímos, ¿verdad?, de juncos, y luego preparó a la hermana del niño para que supervisara el recorrido de aquella pequeña embarcación por aquel río. Entonces, hasta el destino que Dios había preparado. Entonces aquí podemos ver cómo la gracia de Dios se revela en la compasión demostrada por la hija de Faraón. Amén. Dios había escogido a Moisés desde su temprana edad para una gran misión, y para preservar su vida pues se valió de una mujer pagana, amén, que lo adoptó y le dio toda la educación y entrenamiento necesario que más pues adelante necesitaría para cumplir con el propósito para el cual había sido llamado. Amén. Vamos a ver entonces el primer punto, es el nacimiento de Moisés, y aquí tenemos 2 incisos que queremos estudiar. El primero es Moisés protegido por su madre. Entonces vamos a ver una vez más estos 2 primeros versículos del capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí está fácil. Aquí lo que tenemos es una historia secular, podemos decir, ¿verdad? Pudiéramos decir de un hombre que ve a una mujer, ¿verdad? Se enamora de ella, y a su vez ella le corresponde, se casan, ¿verdad? Tienen un hijo, como suele suceder en todas partes. Entonces, vemos que Moisés, quien escribió el libro de Éxodo, aquí estaba escribiendo la historia de sus padres y su nacimiento, y lo hizo escuetamente, o sea, lo hizo en breve, sin entrar en mayores detalles. Entonces, por tal motivo, debemos dirigirnos a otras partes de la Biblia para obtener más detalles, ¿verdad?, sobre estos eventos. Entonces, si tuviésemos la oportunidad, pónganse a pensar, ¿verdad?, si tuviésemos la oportunidad de escribir nuestra biografía, posiblemente incluyéramos más detalles, ¿verdad?, sobre nuestros padres. Sin embargo, Moisés ni siquiera menciona el nombre de sus padres. Ellos eran personas sencillas que vivían en la esclavitud, miembros de la tribu de Leví. En este momento es todo lo que Moisés registró en el relato, aunque pues más tarde incluye sus nombres, ¿verdad? Sabemos que eran Amram y Jocabed. Entonces, también nos dice que Moisés era un niño atractivo y sano, y como podemos notar, el escritor pues se mostró reticente, podemos decir, o sea, algo callado, ¿verdad?, ofrecernos una descripción más detallada de sí mismo. Pero algo que sí debemos tener en cuenta es que ya habían pasado casi 400 años desde que Jacob con sus hijos nietos se habían asentado en Egipto, ¿verdad? Después de que ustedes conocen la historia, ¿verdad?, que José mandó traerlo al palacio. Entonces ya habían pasado todos estos años, 400, estos descendientes de Abraham ya habían
superaba las cifras de los 2 millones. Entonces, para el nuevo faraón de Egipto, pues estos hebreos eran extranjeros y su número era, pues era alarmante para él. Entonces, la multiplicación, podemos decir, extraordinaria del pueblo de Dios fue tal que, pues, ocasionó el temor de los egipcios de que fueran a confederarse, ¿verdad? O sea, aliarse con otras naciones y pues se levantaran contra ellas y los venciesen. Entonces la situación del pueblo de Dios se había hecho extremadamente intolerable. El faraón decidió hacerlos esclavos para que no pudieran desequilibrar, pudiéramos decir, su poder. Entonces lo que hizo es ordenó a los egipcios que colocaran sobre los israelitas comisarios de tributos, que los estuvieran molestando, que les hicieran la vida imposible, y les pusieran cargas tremendas. Entonces los obligaron a, pues por ejemplo, a construir ciudades de almacenaje, los hicieron servir con dureza. O sea, prácticamente los egipcios amargaron la vida del pueblo de Dios con dura servidumbre. Entonces, obligándolos a hacer barro, esa es su palabra, o sea, ladrillo y toda clase de labor pesado en el campo, y con sumo rigor. Pero todavía se pone peor la cosa, porque lo más grave de todo fue que Faraón ordenó que se le diera muerte, a todo niño hebreo que naciera. Entonces, en estas terribles circunstancias, una pareja de levitas, ¿verdad? Amram y su esposa Jocabed tuvieron un hijo. Entonces, cuando este hermoso niño nació, Dios usó el valor de las parteras de Cifra y Fúa, ¿verdad? Y es aquí donde podemos ver el amor incomparable de una madre hacia su hijo y de su soberanía para preservarle la vida, que en 80 años más tarde sería el líder que guiara a su pueblo fuera de la esclavitud de los egipcios. Amén. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver cómo Moisés escondido en el carrizal. Amén. Los versículos siguientes, el 3 y el 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Resulta evidente que Moisés era un niño sano. Amén. Sus padres pudieron en un principio esconderle, ¿verdad? Pero llegó un día cuando el niño pues comenzó a llorar y a gritar con todas sus fuerzas. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar, qué contraste con la escena que tendría lugar años más tarde, ¿verdad? Cuando el Señor le pediría que fuese su portavoz ante Faraón. ¿Y qué fue lo que Moisés respondió? Dice que no sé hablar, le dice a Dios, no sé hablar. Gente, cuando era niño debería callar, y ahora que debería hablar, bueno, pues qué podemos decir, qué controversia, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí a la historia, Jocabed tenía un problema serio, ¿verdad? No podía esconder al niño por más tiempo. Amén. Hubiera sido una imprudencia mantenerle en la casa, pues. Nomás imagínate que un guardia pudiera fácilmente haberle oído llorar, pues le hubiera quitado la vida al niño. Y como vemos cómo la fe no está reñida aquí con el sentido común, que también pues es provisto, amén, por Dios, aún el sentido común. Entonces vemos cómo Jocabed actuó con sensatez, y lo que hizo es colocar a Moisés en esa pequeña canasta de juncos, con la cual demostró su fe, amén, demostró su confianza en la intervención de Dios para proteger a su hijo, amén, dejándole en un lugar seguro, en un lugar ahí a la orilla del río, frecuentado por gente que pudiese recogerle, amén. Entonces además puso a la hermana del niño, ¿verdad?, de Moisés, en un lugar donde pues de una forma prudente también pudiese ella vigilarle, amén. Entonces la orden dada por el faraón de matar a todo niño hebreo que naciera era
era una orden reciente, ya que si vemos cuando nació Aarón, hermano de Moisés, 3 años mayor que él, no se había promulgado el edicto criminal. Entonces, los juncos con los cuales Jocabed hizo la arquilla eran plantas de papiro que tienen un tallo en forma triangular y alcanzan una altura de 10 pies, o sea, más o menos 3 metros de altura. Entonces, el papiro crecía en las orillas del Nilo, amén, de este río, y de él se fabricaban pues embarcaciones, hacían velas para también las mismas embarcaciones, hacían colchones, limpiabarros, sandalias y otros artículos, porque pues de ahí también sacaban el papel, era el papel más popular, ¿verdad?, para escribir, también de ahí lo sacaban del papiro. Entonces, el asfalto usado provenía del Mar Muerto. Amén, es obvio que la orden de Faraón se había hecho pues más estricta, ¿ven? Y que el niño pues corría mucho más peligro, más riesgo, y si sus padres lo mantenían en casa. Entonces, por lo tanto, decidieron colocarlo en aquella arquilla de juncos entre los carrizales del río, donde no se escuchara su llanto y donde su hermana María pudiera cuidarlo, amén, de los sicarios de Faraón. Entonces, aquí podemos encontrar algunas enseñanzas con la acción que tomaron Jocabed y Amram de proteger la vida de su bebé. Entonces, una de ellas pues es entender que la responsabilidad primaria de todo padre es el bienestar. Amén. No es otra cosa más que la protección de sus hijos. Esta es la responsabilidad principal de todo padre. Y la dos es saber que desde siempre los niños han sido el blanco de los malévolos planes de Satanás. Amén. Esto lo tenemos que tener siempre bien claro. En nuestros días, el aborto, por ejemplo, el abuso infantil, la pedofilia, ¿verdad?, el abuso sexual de menores, la pornografía infantil, el abandono de menores, la prostitución de niños o iniciación calculada en el uso de drogas y la explotación de estos son equivalentes a las órdenes criminales de Faraón. Amén. Y por último, reconocer que los planes perversos del enemigo pueden ser frustrados por la astucia y protección, amén, de padres piadosos, amén. Entonces esto es muy importante. Vamos a ver entonces el siguiente punto, que es la providencia divina cuida de Moisés. Amén. Vamos a ver dos incisos en este punto. El primero es Moisés encontrado por la hija de Faraón. Amén. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, la mano del Señor de cómo Él iba interviniendo, amén, en esta situación. Y todo esto gracias a la fe, amén, gracias al sentido común, gracias a la sensibilidad de Jocabed, amén. Nada menos que la hija de Faraón descendió al río a bañarse en aquel lugar, amén, un lugar protegido, amén, y le llamó la atención la cesta, amén. Entonces, una vez abierta esta, pues el niño comenzó se despierta, quizás si estaba dormidito, empieza a llorar, la mujer no pudo permanecer insensible. Entonces vemos sus sentimientos prevalecieron sobre las órdenes que su padre había difundido con respecto a los niños hebreos, amén. Y aquel fue también el momento oportuno para que apareciese, la hermana de Moisés, amén, y ofreciese una sugerencia pues útil, ¿verdad?, a la princesa. Amén. Entonces vemos aquí el giro real de aquellos acontecimientos. Nos muestra cómo es que Dios trabaja, cómo actúa a favor de aquellos que depositan su fe en Él. Amén. Fíjense, la misma madre del niño fue encargada de criarlo. Entonces vemos más tarde que la hija de Faraón le pondría al niño el nombre de Moisés, que pues significa precisamente salvado de las aguas o sacado de las aguas. Amén. El siguiente inciso de este punto es: la hija de Faraón se compadece de Moisés. Ahora voy a leer los versículos 6 y 7. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba.
Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ahora, aunque la Biblia no dice nada al respecto, era obvio suponer que aquella bella criatura que se encontraba en aquella canasta tenía que ser de los hebreos, y que pues había sido escondida, ¿verdad?, en el carrizal, pues con el propósito de preservarle su vida. Ninguna madre egipcia habría hecho tal cosa porque no tenía necesidad. Amén, sería absurdo. Entonces se puede presumir además que el niño estaba circuncidado. Amén, esta es una evidencia clara de que era un niño de los hebreos. Entonces el caso fue que cuando la princesa vio al niño, quedó impresionada por su especial belleza, amén, y conmovida por su llanto de aflicción, amén. Y qué mujer normal no se hubiera inquietado, amén, ante tal escena. Amén. La princesa conocía el edicto, ¿verdad?, de su padre descorazonado. Había dado, ¿verdad?, de matar todos los niños hebreos que nacieran. Entonces vemos cómo ella prefirió valientemente preservarle la vida, amén, que por encima de obedecer aquellas órdenes sangrientas de su padre. Ahora, hay dos teorías que pretenden explicar la decisión de la princesa. Y una es que ella le informó a su padre que había encontrado un bebé hebreo, ¿verdad?, y deseaba prohijarlo, o sea, porque pues le había gustado, y pues su padre accedió a la petición por el amor que le tenía a su hija. Y la otra teoría es que la princesa no le informó nada a su padre de lo que había sucedido, y este no se enteró del caso hasta que pues el niño ya un adolescente fue legalmente adoptado por la princesa y entonces llevado al palacio. Pero varias razones lógicas es preferible aceptar la primera explicación. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿verdad?, vemos en el versículo 7, le hace una pregunta: y sería llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. No se sabe si la princesa sabía o no que aquella jovencita era hermana del bebé, o que la nodriza que iba a traer era su propia madre. El caso fue que el tierno amor de una mujer pagana fue un instrumento para que se llevara a cabo los planes inquebrantables, amén, de Dios. Amén. Muy bien, vamos a ver el último punto. Moisés creado por su propia madre. Veamos entonces dos incisos. El primero es el papel de María en la vida de Moisés, versículos 8 y 9. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Ahora, la palabra hebrea que significa literalmente amamántamelo o aliméntamelo con tu pecho, eso es lo que quiere decir, amén. Y lo continúa, dice: yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Una vez más, las opiniones de los comentaristas de la Biblia difieren en un poco, y esto es fundamental. Amén. De ahí es que salen algunas preguntas como: ¿sería posible que la princesa entendió que aquella doncella que accidentalmente, ¿verdad?, estuvo presente cuando el bebé fue rescatado al agua era hermana del bebé? ¿Entendería ella esto? Ahora hay otra pregunta. ¿Pudo percibir que la nodriza que la joven llevó era la madre de aquel niño? ¿Verdad? Pues unos dicen que no. Pero si esto fuera el caso, la hija de Faraón debió haber sido pues sumamente ingenua, ¿verdad?, para no darse cuenta de que aquella joven era hermana del niño y que la nodriza que lo iba a criar era la madre del mismo. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista exclusivamente humano, hay algunas cosas que tomar en consideración. Amén. Número uno, el ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, que posee sentimientos nobles, amén, aunque sean muchas veces opacados, ¿verdad?, por la naturaleza pecaminosa con que todos venimos al mundo. Pero ¿qué mujer en condiciones normales no se compadecería al encontrarse a un niño pequeño e indefenso, ¿verdad? Ahora,
otro punto de vista, el niño debió haber sido, debió ser sumamente hermoso, ¿verdad? Para que la princesa se haya interesado en él con la intención de adoptarlo. Ahora esto es lo que dice Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, dice, por la fe, porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey. Ahora, esto no significa que si lo hubieran visto feo, lo matarían, ¿verdad? O sea que si esto nos hubiera pasado a la mayoría de nosotros, pues no hubiéramos tenido ni la más mínima oportunidad de vida, ¿verdad? Pero no, más bien el énfasis aquí está en la notable peculiaridad o cualidad que el niño poseía. Amén, ese es el énfasis. Entonces, la decisión de la princesa de poner en manos de aquella nodriza hebrea la crianza del bebé que había rescatado milagrosamente del agua y con el cual su alma ya se había ligado, pues tuvo consecuencias permanentes en la vida de aquella inocente criatura. Amén. Su madre no solamente cuidaría de él, sino que aparte pues recibió el pago real por hacerlo. Amén. Sino que tendría ella la oportunidad de formarlo también bajo los principios de la fe de una nación y labrar en su alma el amor por el Dios de sus padres. Amén. Entonces lo extraordinario de la labor pedagógica, o sea, de la labor formativa de Jocabed como madre de esta criatura fue tan impactante que Moisés nunca se olvidó de la fe de sus padres. Amén. Ni del pueblo al cual pertenecía. Amén. Muy bien, y veamos el último inciso. Moisés es prohijado, o sea, adoptado por la hija de Faraón, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, el caso de Moisés tiene un paralelo muy interesante con el de Samuel. Amén. Por ejemplo, Moisés fue creado, ¿verdad? Ya supimos por su madre, la cual lo llevó a cierta edad para que se quedara en el palacio de Faraón. Amén. Y con toda probabilidad para que llegara a ser un líder prominente en Egipto por ser hijo adoptivo de la princesa. Ahora, por otro lado, Samuel fue criado por su madre hasta ser destetado, ¿verdad? También conocemos la historia, y fue llevado al templo de Dios para que sirviera a aquel anciano Elí, amén, y a su debido tiempo lo sustituyera como profeta y sumo sacerdote de Israel. Esta historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. Entonces todo esto es muy interesante. Mientras que Samuel creció al lado del sumo sacerdote Elí, ministrando todos los días en la casa de Jehová, Moisés fue educado en todas las ciencias, amén, y disciplinas de los egipcios. Amén. Entonces, vemos que Moisés, al igual que el apóstol Pablo, fue un hombre de dos culturas. Amén. Pablo fue un hombre educado, ¿verdad? Sabemos, a los pies de un gran maestro judío, Gamaliel, donde también dominó la cultura de los griegos. Entonces, pudiéramos pensar y preguntarnos si se habrían imaginado en algún momento Amrán o Jocabed y el mismo Moisés los tremendos planes que Dios tenía para cada uno de ellos. Amén. Cuánta enseñanza hay aquí en este último inciso. Amén. Imagínate todo el conocimiento que le fue impartido por los grandes maestros egipcios, pues conocimiento el cual sería utilizado años después, ¿verdad? Para confrontar a Faraón, amén, para confrontar todo su gabinete, los sabios, los magos, autoridades militares egipcias y para dirigir durante 40 años a toda una congregación indisciplinada, ¿verdad? De aproximadamente 2 millones de personas por un desierto, un desierto desconocido, ¿verdad? Para llevarlos frente a la tierra prometida. Amén. Entonces, en los planes eternos, en los planes soberanos de Dios, no hay accidentes ni casualidades. Amén. Y lo interesante del caso de Moisés es que es un ejemplo de lo que es la vida de todo creyente. Amén. Para todo hijo de Dios hay planes, para todo hijo de Dios hay propósitos divinos a los que hay que responder con obediencia y con valor. Amén. Entonces, para resumir, en esta lección estudiamos varios puntos
importantes, amén, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: los planes maléficos de Satanás, ¿verdad?, en destruir al pueblo escogido, es uno de ellos. El faraón, sin saberlo, se había convertido en un instrumento del mal para la aniquilación de la nación escogida por Dios, amén, de la cual pues nacería el Mesías, amén. Entonces las intenciones de Satanás no eran eliminar a la gente, sino terminar con los planes redentores de Dios, amén. Y otro es el valor de las parteras, amén, Cifra y Fúa, que en preservar la vida de un niño que estaba condenado a morir. Amén. Aquí hay una importante lección. Amén. El cristiano debe obedecer las leyes terrenales siempre y cuando no comprometan sus valores y sus principios. Amén. Y luego vemos que Satanás se vale de muchos medios también para destruir a los niños en la actualidad, ¿verdad? Vimos cómo los enemigos más comunes que están destruyendo a los bebés, a los niños, a los adolescentes y hasta a los jóvenes hoy en día, pues uno de ellos es el aborto, amén. Otro es la violencia familiar, el abandono de los niños por sus padres. Fíjense, solamente en una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos ambulan por las calles día y noche 10,000 niños que no tienen hogar. Amén. Entonces, la pornografía infantil, una de las industrias más lucrativas del mundo, la pedofilia, que es el abuso sexual de niños, tal explotación de niños y uso de tráfico de drogas, y luego las pandillas en las cuales los niños de escasos 8 y 9 años se inician para convertirse en pequeños delincuentes, amén. Y el último punto que estudiamos en esta clase es la soberanía de Dios, amén. Vemos que no permite que sus planes eternos sean frustrados por el enemigo, amén. Dios había escogido a Moisés para una misión gigantesca, amén, y se valió de una mujer pagana, amén, para que le preservara la vida. Entonces, en la vida del cristiano nada ocurre por accidente, amén, ni por casualidad. Lo único que corresponde aquí es ser sensibles, amén, y obedientes a los planes indestructibles de Dios, amén. Entonces, aquí terminamos con esta clase. En el próximo estudio vamos a analizar las consecuencias de una conducta equivocada. Amén. Las consecuencias de una conducta equivocada. Y esta clase estará basada en Éxodo, capítulo 2, los versículos 11 al 22. Entonces, pues los esperamos la próxima semana, amén, con nuestro hermano Panchito. No se olviden de acompañarnos a escuchar las clases de nuestro hermano Dennis, amén, todos los miércoles también, desde las 12 de la mañana en inglés, y los estudios Entendiendo la Vida Cristiana también con la pastora Marta todos los martes desde las también 12 de la medianoche. Y me despido, amén. Muchas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios, amén, y espero que les sea de grande bendición como lo ha sido para mi vida, amén. Dios nos bendiga y hasta la próxima, amén.